Hay acciones que haces sin pensarlo, simplemente porque tu cuerpo se ha acostumbrado a reaccionar así desde hace mucho tiempo. El problema es que en el ritmo de vida actual, esas mismas reacciones naturales están empujando silenciosamente a tu cuerpo hacia una dirección que tú nunca elegiste conscientemente. Número 1. Contener un estornudo. Estás sentado en un espacio silencioso, la nariz empieza a picar, el pecho se tensa, el estornudo asciende y por un reflejo social familiar te tapas la nariz, cierras la boca y lo contienes. Ese momento puede parecer educado, pero para el cuerpo es una decisión peligrosa. Estornudar no es un acto aleatorio, sino un mecanismo de supervivencia para expulsar polvo, bacterias y cuerpos extraños mediante una ráfaga de aire que puede alcanzar velocidades de más de 150 kilómetros por hora. Cuando lo bloqueas, la presión no desaparece. Rebota hacia el interior de la cabeza, obligada a buscar una salida por los puntos más débiles. La presión puede ser empujada hacia atrás por las trompas de Eustaquio, que conectan la nariz con los oídos, causando dolor intenso, la rotura de pequeños vasos sanguíneos en los ojos e incluso la perforación del tímpano. Pero el peligro no termina ahí. Se registró un caso real en Dundee, Escocia. Un hombre de unos 30 años tuvo que ser ingresado de urgencia después de contener un estornudo mientras conducía. Según el informe del hospital Ninewells, la presión repentina desgarró la tráquea en la zona del cuello, haciendo que el aire se filtrara en el tejido subcutáneo y provocara enfisema subcutáneo. El cuello se hinchó y aparecieron dolor al hablar y al tragar. Las imágenes de la tomografía computarizada mostraron claramente la lesión, todo por una sola vez que intentó contenerlo para no molestar. El verdadero problema es que a menudo ponemos la cortesía social por delante de los reflejos de supervivencia del cuerpo. El estornudo no aparece para molestar a los demás, sino como una forma de autoprotección cuando hay algo que no debería estar en las vías respiratorias. Cuando intentas bloquearlo, esa presión no desaparece, simplemente cambia silenciosamente de dirección y busca otra salida. En lugar de bloquearlo, puedes dejar que el estornudo ocurra de una manera más segura. Gira la cara hacia otro lado, cúbrete la nariz y la boca con el codo o con un pañuelo. Si quieres reducir la fuerza, abre la boca para que la presión tenga una vía de escape y evita absolutamente tapar a la vez la nariz y la boca. En ambientes secos, mantener la nariz húmeda con solución salina también ayuda a reducir la irritación. A veces, permitir que el cuerpo haga correctamente su trabajo es la forma más suave y eficaz de protegerte. Número 2. Retener la orina. ¿Estás atrapado en el trabajo, en un trayecto largo o simplemente piensas más tarde? La sensación de ganas de orinar aparece y la apartas, como un reflejo habitual para que el ritmo de vida no se interrumpa. Ese momento puede parecer inofensivo, pero para el cuerpo es una distensión silenciosa. La vejiga no es un recipiente de capacidad infinita, sino un saco muscular vivo diseñado para estirarse y contraerse siguiendo un ritmo. Cuando está aproximadamente a la mitad de su capacidad, el cerebro envía la señal para vaciarla. Cuando ignoras repetidamente esa señal, la vejiga se ve obligada a estirarse más allá de su límite fisiológico como una banda elástica que se estira un poco más, una y otra vez. Esa presión no provoca un dolor intenso de inmediato, y precisamente ese silencio es lo que la hace peligrosa. Con el tiempo, el músculo de la vejiga se debilita, se contrae de forma menos eficaz y no logra expulsar toda la orina. La orina residual se convierte en un ambiente cálido y cerrado donde las bacterias se multiplican rápidamente, lo que conduce a infecciones del tracto urinario, escozor al orinar, ardor y recurrencias frecuentes. En casos extremos, las consecuencias pueden ir mucho más allá de una infección. En 2020, un hombre de 40 años en China, citado por Fox News a partir del Zhuge Daily, tuvo que ser ingresado de urgencia después de retener la orina durante unas 18 horas tras una noche de consumo excesivo de cerveza. Las imágenes de la tomografía computarizada mostraron que su vejiga se había roto en varios puntos, con la orina derramándose en la cavidad abdominal,
lo que obligó a los médicos a realizar una cirugía de emergencia para salvarle la vida. Todo por una sola vez en que no escuchó a su cuerpo a tiempo. Lo más aterrador es que la vejiga rara vez pide auxilio de una manera que te obligue a detenerte. No grita con un dolor intenso ni te fuerza a prestar atención de inmediato. En su lugar, soporta en silencio, se adapta en silencio y se debilita en silencio. Cuando los signos finalmente se vuelven lo suficientemente claros como para que ya no puedas ignorarlos, lo que se ha perdido no es solo una pequeña incomodidad en la vida diaria, sino el control que el cuerpo te había otorgado silenciosamente durante muchos años. Número 3. Rascarse continuamente. La picazón rara vez aparece como una advertencia clara. Llega muy suavemente, muy leve, lo justo para que tu mano se mueva de forma automática antes de que la conciencia tenga tiempo de intervenir. Un rasguño y luego otro más. En unos pocos segundos la piel se calma y el cerebro registra ese momento como una solución rápida. Pero lo que acaba de aliviarse es solo la sensación, no la causa. La picazón es un mensaje del sistema nervioso y de la barrera protectora de la piel que está siendo estimulada, ya sea por sequedad, una inflamación leve o estrés psicológico. Cada vez que te rascas, las uñas crean microlesiones diminutas, lo suficientemente pequeñas como para no sangrar, pero suficientes para romper la capa lipídica que retiene la humedad y abrir grietas invisibles por donde las bacterias pueden entrar. La sensación de alivio no aparece porque la piel esté sanando, sino porque el cerebro se ve distraído por un dolor leve. Pocos minutos después, la picazón regresa con mayor claridad, más profunda, y el reflejo habitual vuelve a repetirse. Cuando este ciclo se prolonga, la piel ya no tiene oportunidad de recuperarse correctamente. La capa córnea se engrosa como una respuesta defensiva distorsionada, la superficie de la piel se vuelve áspera y oscura y las terminaciones nerviosas se vuelven cada vez más sensibles, de modo que un estímulo muy pequeño basta para reactivar una picazón intensa. En medicina, esto se conoce como el ciclo picazón rascado, una vía común que conduce a la dermatitis crónica y a infecciones secundarias. En la revista Happyful, una persona llamada Sawyer compartió su experiencia real con un trastorno de rascado de la piel que se prolongó durante muchos años. Sawyer describió la urgencia casi automática de rascarse cada vez que estaba bajo estrés, aún sabiendo claramente que la piel se dañaría después. Pequeñas raspaduras se fueron acumulando hasta convertirse en zonas de piel inflamada, con cicatrices y cambios de color, no por un solo rasguño fuerte, sino por miles de rasguños muy leves, muy habituales. Lo que lleva a muchas personas a bajar la guardia es que la piel rara vez protesta de forma ruidosa. No te obliga a detenerte de inmediato, no emite una señal de emergencia. Simplemente se adapta en silencio, soporta en silencio y se debilita en silencio. Y cuando finalmente te das cuenta de que algo ya no es como antes, el problema ha ido mucho más allá de una picazón pasajera. Lo que se ha ido desgastando no es solo la superficie de la piel, sino la capacidad de autoprotección que el cuerpo ha construido durante muchos años, perdida poco a poco por un reflejo demasiado pequeño y demasiado familiar como para haber sido cuestionado alguna vez. Número 4. Rechinar los dientes cuando hay estrés. El estrés no siempre se manifiesta como ansiedad o insomnio. A veces se revela en silencio, cuando aprietas la mandíbula sin darte cuenta. El rechinar de dientes suele aparecer cuando estás concentrado pensando, irritado o cuando el cuerpo entra en el sueño con un día que aún no ha logrado descargar. Ambas mandíbulas se presionan entre sí generando una fuerza muchas veces mayor que al masticar, repetida durante horas. Al principio, las señales son muy vagas: mandíbula cansada por la mañana, dolor de cabeza sordo, dientes ligeramente sensibles al beber algo frío. Pero por debajo, el esmalte se va desgastando poco a poco, se forman microfisuras, la articulación temporomandibular soporta una presión constante y los músculos de la mandíbula se engrosan como una respuesta a la sobrecarga. Las consecuencias de este ciclo no son un colapso repentino, sino una desaparición lenta. En el periódico The Sun, Michelle Waldron, de 34 años en Irlanda, compartió que el rechinar de dientes durante muchos años hizo que sus dientes se desgastaran hasta el punto de que pequeños fragmentos se desprendían al comer. Las superficies quedaron planas, agrietadas y con dolor persistente.
Michelle no se dio cuenta de que rechinaba los dientes hasta que el daño fue demasiado evidente. Dientes debilitados, mandíbula constantemente cansada y el costo del tratamiento dental convertido en una gran carga. Su historia muestra que el rechinar de dientes no es un hábito inofensivo del estrés, sino una forma en que la tensión se traslada a una estructura que no está diseñada para soportarla a largo plazo. Rechinar los dientes es un tipo de daño que no necesita un momento de clímax. No ocurre cuando estás en tu punto máximo de estrés, sino cuando todo parece haberse calmado. Mientras duermes, cuando la conciencia se retira y el cuerpo ya no puede autocontrolarse, la mandíbula empieza a cargar con lo que queda de un día que no logró liberarse. La fuerza de presión se repite de manera constante, sin ira, sin llamar la atención, solo con persistencia. El esmalte se desgasta poco a poco, la articulación de la mandíbula se acostumbra a una presión excesiva y el sistema nervioso aprende a aceptar el estado de tensión como un fondo permanente. Cuando aparecen los dolores de cabeza, cuando la mandíbula se siente cansada desde el momento en que despiertas, el estrés inicial puede que ya no exista, pero sus huellas siguen presentes. El rechinar de dientes no deja una herida visible que te haga recordar la causa. Simplemente registra en silencio todas las presiones que nunca tuviste tiempo de liberar. Número 5. Respiración superficial cuando hay ansiedad. La ansiedad no existe solo en los pensamientos. Cambia silenciosamente la forma en que respiras. Cuando aparece el estrés, la respiración se contrae, se vuelve corta y superficial, apenas suficiente para llenar la parte superior del pecho. Sigues inhalando y exhalando, pero el cuerpo no recibe la señal de seguridad. El oxígeno que llega a la sangre disminuye, el CO2 no se elimina con el ritmo adecuado y el sistema nervioso interpreta erróneamente que la amenaza sigue presente. El corazón late más rápido, los hombros y el cuello se tensan, la cabeza se siente ligeramente mareada y esas mismas sensaciones vuelven a aumentar la ansiedad. El círculo comienza. Lo más inquietante es que la respiración superficial puede convertirse fácilmente en el estado por defecto. Linda Stone, exdirectiva de Apple y Microsoft, compartió que durante muchos años de trabajo en entornos de alta presión, a menudo contenía la respiración o respiraba de forma extremadamente superficial de manera inconsciente cada vez que leía correos electrónicos o gestionaba asuntos importantes. Al principio solo era un cansancio pasajero. Con el tiempo aparecieron mareos leves, opresión en el pecho y una sensación persistente de inquietud incluso estando sentada. Linda llamó a este fenómeno hymeopnea, pequeños episodios de microapnea que surgen con la ansiedad y la concentración intensa. Lo que la alarmó no fue un ataque de pánico, sino descubrir que ese patrón respiratorio incorrecto la había acompañado durante años, manteniendo su cuerpo en un estado de alerta constante, incluso cuando la jornada laboral ya había terminado. La respiración superficial por ansiedad rara vez te obliga a detenerte de inmediato. No llega como un dolor intenso y evidente, sino que se infiltra en la vida cotidiana como un estado familiar. Te sientes más cansado, te cuesta concentrarte, a veces aparece un ligero mareo o un hormigueo en las manos y luego desaparece, lo bastante leve para ignorarlo. Cuando la respiración se queda siempre en la parte superior del pecho, el cuerpo no tiene la oportunidad de ser tranquilizado de que todo está a salvo. Así, la tensión no necesita pensamientos negativos para mantenerse, solo necesita una respiración que nunca haya logrado desacelerarse de verdad. Puede que no te des cuenta, pero el cuerpo recuerda cada pequeño reflejo que repites cada día. Si estas historias te hacen ir más lento y mirarte a ti mismo de otra manera, sigue el canal para seguir comprendiendo y proteger tu cuerpo antes de que se vea obligado a alzar la voz.